La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Vamos a tener este tiempo con el Señor. Juntémonos en espíritu y en verdad para considerar la palabra del Señor, que es el centro de toda adoración, como dicen los judíos cuando se reúnen cada semana en la sinagoga. No hay adoración sin Biblia. El centro de la verdadera adoración es el argumento, la verdad de Dios. Tratemos el pensamiento de Dios en esta hora, continuando con el tema que iniciamos en las 2 sesiones anteriores, el grandísimo tema de la familia. Hoy vamos a considerar Mateo capítulo 4, del 1 al 11, las 3 tentaciones, y allí vamos a descubrir algunas, o las funciones más bien, fundamentales de la familia divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque en la medida en que entendamos el funcionamiento organizacional, ordenado de la familia divina en sus 3 funciones naturales y diferenciales, en esa medida entenderemos nuestra propia familia, entenderemos nuestros errores y entenderemos la manera de corregirlos. Oremos. Omnipotente Dios y Padre Celestial, te rogamos en el nombre de Jesús que nos guíe en el estudio de tu santísima palabra, para que no haya el más mínimo atisbo de error, sino que por el contrario, seamos iluminados y guiados a las fuentes de agua cristalina de tu verdad, porque por ella, según tu propio dicho, es que somos libres. Por tu verdad sagrada, por tu verdad hiciste los cielos y la tierra, por tu verdad y por tu palabra y tu verbo enunciado, fuimos nosotros creados en todos los detalles. Gracias, Padre amado, por llamarnos e inclinar nuestro corazón para preocuparnos por entender tu palabra, tu verdad que nos hace libres. Conocemos tantas verdades acerca de tantas cosas, materiales, físicas, humanas, económicas. Ahora nos llamas a tocar los portones del reino de los cielos a través del estudio de tu palabra. Obra, Señor, en medio de nosotros, en medio de cada uno de los oyentes, porque no a todos les es dado ciertamente sentarte en tu regazo y oír los pálpitos de tu palabra en tu corazón. Concédenoslo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. En Mateo capítulo 4, del 1 al 11, amigos oyentes, está el relato de las muy conocidas y reconocidas tentaciones, las 3 tentaciones de Jesús. Y es interesante que allí encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo enfrentando a Satanás y venciéndolo. Los 3 de manera mancomunada enfrentan la mentira del maligno, porque el diablo no tiene sino una sola herramienta para atacar y destruir: la mentira. Es el padre de la mentira.
Él toca la mente de sus víctimas a través de una mentira. Y la mentira en su mente se convierte como una larva, luego un huevo y luego genera un espécimen horrendo que toma toda la vida y la destruye. La mentira es el instrumento del maligno, del reino de las tinieblas. La verdad es el instrumento de Dios, es Dios mismo. Jesús mismo se definió a sí mismo, digo, de la misma manera: yo soy la verdad. Porque lo que combate al maligno es la verdad, y la herramienta del enemigo es la mentira. Observemos las tres tentaciones. Permítanme hacer, como siempre, una lectura comentada del Evangelio de Mateo, capítulo 4, 1 al 11. En el nombre del Señor. 4:1. Entonces Jesús, aparece el primer personaje en el escenario. Jesús, el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios, fue llevado por el Espíritu. Aparece el segundo personaje, el Espíritu Santo, llevando al Hijo, como la madre lleva en su seno a su hijo y luego le da vida y lo dirige y lo amamanta para que crezca. Y luego dice, para ser tentado por el diablo. Porque hay dos reinos, luz y tinieblas. Nunca cesaremos de decir esta verdad, porque todo ser humano debe tener en cuenta en todos sus movimientos que hay dos reinos y que el hombre o el ser humano, digo, está puesto en medio de ellos para que decida, así como tiene dos manos disponibles para que decide para qué lado se dirige, a la derecha o a la izquierda. Es sencillísimo. O toma el camino de Dios o toma el camino del infierno, del rey de las tinieblas, de la mentira. Y entonces, después de haber ayunado allí en el desierto 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Vino a él el tentador, el diablo. Él siempre está tentando. Jesús está viviendo un periodo de sobriedad, de disciplina, de apartamiento. Es sobrio, es completamente abstemio a la comida, a la bebida, y está en concentración, en adoración, en contemplación, digo, y en meditación, conectado con el cielo, como todo ser humano debe hacerlo a menudo. El diablo no le conviene que el ser humano asuma esa posición espiritual de aislamiento y de adoración y consideración del Señor. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Y aparece otro personaje. ¿A qué Dios se refiere? No al Espíritu, no a Jesús, al Padre. Aparece un tercer personaje implícito. Si eres hijo de Dios, entonces hable, porque el poder espiritual está en la palabra, solo en la palabra. Di, hable, ordena. Dios Elohim en Génesis 1 dijo, hágase la luz. Habló y ordenó y la luz se hizo. No dice que hizo, dice que dijo. Porque un gerente, un papá, un propietario, una autoridad de cualquiera índole, con solo decir, se hace. No tiene que hacer, tiene que decir. ¿Y quién es el que tiene que decir? El Padre. El Padre. Di que estas piedras se conviertan en pan. Es interesante. Di que estas piedras, hable, diga la palabra. El diablo lo sabe. Sabe que los seres humanos se dividen en dos.
los que tienen la palabra y los que no la tienen. Y sabe que este hijo tiene la palabra del Padre. Por allá en Juan 5 y 6, Jesús dice: yo tengo la palabra del Padre, por ello tengo autoridad, porque todo lo que Él me dijo es lo que yo a su vez les digo a ustedes. Es interesante entonces que, a sabiendas de que el Hijo habla la palabra del Padre, el maligno, conocedor de esta ecuación, le dice que hable y que haga un milagro, que convierta las piedras en pan, que a su vez tiene una verdad revelada, eterna, como toda porción escritural. Toda porción escritural tiene una revelación circunstancial, puntual, real, anecdótica. El diablo, Jesús, las piedras, eso fue real. Pero también tiene una verdad personal para cada lector, y tiene una verdad profética futurista, un plano proyectivo en la eternidad. Es interesante, digo, que lo que le está proponiendo en el plano personal, de aplicación personal, es que viva en función de la materia, que se preocupe por el estómago. ¿Qué es pan? Pan es dinero, pan es bienes materiales, pan es todo, casa, educación, transporte. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No es solamente pan de trigo, un pan de 5,000 para comer todo el día. No, el pan contiene o revela, refleja el concepto de todo lo físico, material y económico. ¿Y qué es lo que le propone? No lo obtenga como todo el mundo lo debe obtener, con esfuerzo, siembra, esperanza, cosecha, el pan. Hágalo de manera rápida, fácil, bastante, o fácil, bastante y rápido a lo narcotraficante. De manera ilegal, rompa las leyes, rompa la naturaleza, solamente ordena. Tú supuestamente tienes el poder, tienes la palabra, entonces dígalo. Y esto es lo que el maligno le propone a los hijos, como a Jesús el Hijo. Ilegalidad, facilismo, poco esfuerzo. Jesús le dice: escrito está. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder, pero la palabra de Dios, no la del hombre. La palabra de Dios tiene poder. Algunos dicen que la palabra tiene poder para hacer referencia a la palabra del hombre. No, no me aten, no me diga la palabra. No, ni tu palabra ni mi palabra tiene poder alguno, hermanos. El poder de la palabra es la palabra de Dios. Escrito está. Y evidentemente es un versículo que está por allá en Deuteronomio 8:3 y que Jesús se sabía de memoria, porque el que memoriza la palabra de Dios tiene poder y tiene autoridad divina. Y dice Jesús: no solo de pan vive el hombre, no solo de carne, de trapos, de ladrillos, de carros, no solamente eso. O sea, sí tiene una parte, no solo es importante, pero no lo es todo ni lo fundamental. No solo vive de pan físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De Dios qué? De Dios Padre. Jesús está reconociendo que en una familia lo importante es la palabra del Padre. Una de las profecías del fin de los tiempos es que la palabra del que oficia como padre será despreciada, ignorada, contrariada, despreciada y finalmente acallada. Es una señal del fin de los tiempos. Los roles se tergiversarán y Dios se apartará, porque el Padre es, como dicen los ingleses,
como el gallo. La gallina cacarea todo el día, pero el gallo canta solo 1, 2 o 3 veces nada más, pero bien cantado. Es nítido, es lúcido y es determinante. De la misma manera, Dios el Padre es quien habla y determina. Y el padre en la familia es quien debe ser oído. Interesante que Jesús enfrenta a Satanás diciéndole que lo importante para él es la palabra del Padre y que el Padre dijo que no, el hombre no vive solamente de cosas materiales, físicas y económicas, no solamente haciendo carreras, palabra de hombre, diversas carreras para comprar pan, para satisfacer sus necesidades económicas y enorgullecerse o consumir más y más y tener más y más, sino que debía buscar la palabra de la autoridad en la familia divina, que es la autoridad de la palabra del Padre. Posteriormente en Génesis dice que el Padre se llama Jehová o Yahweh, porque en hebreo no hay vocales. Así que tanto Jehová como Yahweh son válidos. O ninguna son, o ninguna es el nombre de verdadero de Dios, o ambas son. La verdad es que ambas son. Se le pone o a Jehová, o se le pone a Yahweh, de acuerdo a determinadas normas lingüísticas o tradicionales. Pero ambos son. El nombre del Padre, ya en el nombre propio, es Jehová, yo soy el que soy, o Yahweh, yo soy el que soy, el eterno, el inmutable, el que ha sido, es y seré. Soy el que soy, Moisés le dijo en la zarza. ¿Quién habló en la zarza? El Padre. El Padre fue el que habló. Él es el que debe hablar. Él es el que debe determinar y decir la última palabra. Esto es muy importante en la familia humana, porque en la familia divina funciona perfectamente así. Cuando no es el Padre quien determina, cuando en la familia humana no es el Padre quien dice la primera y la última palabra, sino la de la madre, se salen del esquema divino y Dios ya no cabe en el esquema humano. Este es un principio de la familia. Hermanos, oremos pensando en esta verdad. Vamos a continuar en el siguiente devocional con esta porción sagrada. Continuaremos desarrollándola y meditándola. Piense, por favor, cómo fue el esquema que se desarrolló en el seno de su familia en donde fuiste criado, criada. Y si eso no fue así, usted está en riesgo. Puede estar confundida o confundido. Puedes tener en tu corazón valores en contra de Dios y tendrás dificultades en las relaciones interpersonales, en el ejercicio de la autoridad o sujeción a la autoridad en tu empresa. Difícil que puedas mantenerte seguro, segura en un matrimonio, y esto hará que tarde o temprano haya el riesgo de separación y normalmente la haya finalmente. Esto es importante, es determinante. Aquí no estamos hablando de normas humanas, aquí no estamos hablando de esquemas masivos humanos. No nos interesa en este programa, en este devocional de Dios, alinearnos con el pensamiento mundano que siempre es contrario a Dios, dice Efesios, dice el apóstol Pablo. Aquí pensamos como Dios piensa, aunque el mundo se nos venga encima. La clave es la palabra del Padre. Y aquí se ve la Trinidad actuante de manera activa y dinámica, y aquí se ve la prevalencia de las determinaciones del Padre
como palabra final en la familia divina. Oremos. Dios omnipotente, Elohim, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, Dios Hijo. En el nombre de Jesús, oro y bendigo a los oyentes y suplico, oh Dios, que si el esquema divino fue tergiversado en sus familias paternas de los oyentes, primero perdone a sus padres al violentar tu propia imagen y semejanza, Señor. Y segundo, sana los corazones de mis hermanas, de mis hermanos oyentes. Alcánzalos con tu bondad, restáurales su corazón y permíteles ver el orden de Dios celestial en su familia, a lo menos en sus mentes y en sus corazones, para que tengan esperanza de configurar familias a su vez alineadas con tu imagen como Elohim, Dios trino, Dios familia, organigrámica, ordenada. Guárdales de formar familias nuevas como monstruos de 2 cabezas o de 3 junto con los hijos. Dios bendito, glorifícate en medio nuestro en estos tiempos de oscuridad, de mentira, de engaño y de maldad, de destrucción familiar y por tanto de destrucción terrenal. Dios bendito, por el Espíritu Santo, quema lo que no es y por tu Espíritu Santo instaura lo que es. En el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.